Aleluya. Gloria a Dios. Días atrás, ustedes saben que hace poquito tiempo cambié de trabajo y estoy ahora trabajando en el Sanatorio Trinidad Ramos Mejía, después de estar sirviendo casi 25 años en lo que era prepaga Galeno. Entonces la compañía decide emprender esta gran empresa que tiene que ver con levantar un sanatorio, que no es sencillo, un sanatorio privado, ahí en Ramos Mejía. Y bueno, tuve la posibilidad en aquel tiempo de ser involucrado dentro de un equipo contable para ir a trabajar. El tema es que llegamos un poquitito antes, de hecho fue un poco premeditado el hecho de mandarnos antes de tiempo, cuando prácticamente digamos que la parte de edilicia estaba ya concluida, terminada, pero todo lo que tiene que ver con la parte de informática, redes y demás todavía no estaba instalado, como tantas otras cosas más. Había que hacer funcionar un sanatorio y a veces hacer funcionar un hogar es un poco complicado, imagínense un sanatorio. Y bueno, a mí me tocó prácticamente entrar en la última etapa donde ya estaban cerrándose los detalles y ahí estuvimos un mes trabajando. Los detalles fueron cumplidos, estaban los carteles, todo puesto en su lugar, los médicos estaban contratados, gran parte de la enfermería, enfermeros, todo lo que tenía que ver con medicamentos y demás ya está visiblemente al ojo humano, estaba todo en su lugar y todo puesto y todo lindo. Entonces nosotros dijimos, bueno, en una semana se abre el sanatorio, pero había un problema que había que hacer funcionar y faltaban una serie de habilitaciones, ¿no? En donde dentro de lo que es la complejidad de un sanatorio y cada sector de un sanatorio, cada una de sus complejidades, hay pruebas que hay que hacer para que en el día que la persona es atendida o llega a alguna urgencia o algo, todo funcione, el circuito funciona. A veces explicarlo así rápido es un poco complicado, pero el circuito debería funcionar y estar literalmente aprobado, ¿sí? Cada sector necesitaba una aprobación y hoy, esta mañana, estaba un poco meditando una palabra y realmente nosotros necesitamos la aprobación de Dios. Podemos estar equipados, podemos estar visiblemente al ojo humano listos, podemos conocer la palabra de Dios, podemos tener la habilidad, podemos tener dones y carismas de parte de Dios, porque dice que Dios da dones, pero eso no quiere decir de que realmente estemos aprobados por Dios. Necesitamos la aprobación de Dios. El sanatorio estaba todo listo, todo lindo. De hecho, nuestro pensamiento era que ya estábamos y ya el lunes podíamos arrancar y abrir las puertas, ¿no? Para ver el deseo de poder ver entrar la gente y bueno, que todo esté en orden y funcionando. Pero habíamos omitido un gran detalle, que se necesitaba ciertos requisitos, ciertos permisos para que todo pudiera estar aprobado. Y cuando te aprueban algo, cuando realmente pones en funcionamiento el circuito y viene el inspector, ¿no? Entonces se empieza a mirar cada sector del lugar y como si estuviera ya funcionando, se simulan diferentes actividades, ¿no? Como para ver si el circuito realmente está funcionando, Entonces, una vez la evaluación hecha, si está todo correcto, ahí el inspector pone el gancho y está aprobado. Mientras tanto, hacerlo es un delito. Hacerlo es un delito. Y saben que nosotros, como decía hace un ratito, necesitamos la aprobación de Dios. Y esto es algo que nosotros pocas veces buscamos. Generalmente buscamos un milagro, buscamos los dones, ¿no es cierto? Aquellos que anhelamos servirlo. Y
nos llama la atención estas cosas. Buscamos las manos de Dios, pero no buscamos el ojo de Dios. El ojo que aprueba, el ojo que... Dios mismo le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Mire, Jesús prácticamente cuando habla esto de la palabra, en uno de los evangelios, prácticamente recién iniciaba su ministerio. No había hecho mucho milagro. Es decir, una cosa es el poder de Dios, una cosa es la gracia y el poder de hacer milagros y de tener un don cuando vos oras por alguien y se sana. Y otra cosa es tener la aprobación de Dios. Y esto se trata de querer agradar al Señor de todo nuestro corazón. ¿Sí? Yo quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo: tenemos que agradar, tenés que buscar agradar el corazón de Dios. La vida cristiana depende de esto. A veces nuestra atención no está puesta en eso. No buscamos agradar a Dios, buscamos lo sobrenatural, buscamos lo visible, pero nuestro corazón a veces está un poco lejos y tenemos que rescatar la intención y el deseo de agradar profundamente al Señor. El Señor puede decir de vos y de mí: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Qué lindas palabras, ¿no? Este es mi hijo en cual mi corazón se alegra al verlo. ¿Ves lo que estaba diciendo? Lo está diciendo el Padre, ¿no? Me alegro, me complazco en él, me gozo en su vida. Eso es tener la aprobación de Dios. Y hay lindos textos en donde en la Biblia están plasmados de gente que varones, mujeres de Dios, que realmente entendieron cuál era el secreto del poder. Mire, ¿cuántos queremos ser usados por Dios? Levanta tus manos, en realidad quieres ser usado. Tenemos que empezar por el principio, porque la mayoría de nosotros queremos que Dios se glorifique a través nuestro. Cuando oramos por una iglesia llena del poder y de la gracia de Dios. Pero para que la iglesia tenga el poder, así como un sanatorio pueda sanar y pueda restaurar, necesita antes, primeramente, la aprobación de Dios. Y vamos a descubrir cómo, si da el tiempo, no creo que dé, cómo, por ejemplo, el caso de Moisés, fue un hombre que yo creo que no todos los días vemos un río abrirse en dos, vemos un mar abrirse en dos, ¿no? No todos los días vemos un liderazgo como el de Moisés, donde Dios realmente obró de una manera sobrenatural, sacando agua de la roca, manteniendo un pueblo alimentado durante 40 años, o gran parte por medio del maná. Un menú sobrenatural. Dios obró en gran manera por la mano de Moisés. Pero hay algo que Moisés realmente buscaba. Era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Y vieron que dice en la Biblia que él hablaba cara a cara con Dios, y la gente misma, luego al verlo a Moisés, él tenía que ponerse como una especie de paño sobre el rostro, porque tanto resplandecía su rostro y la gente no podía mirarlo a la cara. Eso es la presencia de Dios. Eso es tener la aprobación de Dios. Dice la palabra, acompáñame en Éxodo capítulo 33, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Miren, Moisés mismo le estaba diciendo a Dios: quiero conocerte. Ese Moisés que abría las aguas, ese Moisés que obraba milagros, ese Moisés con una autoridad, con un poder, con un respaldo de Dios, y él mismo le decía: quiero conocerte. Mira que esta gente es pueblo tuyo. En el versículo 14 es el texto tan conocido del capítulo 33,
Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, y lo que dice el versículo 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué inteligente Moisés. Tener la presencia de Dios. Investigando un poquito sobre lo que es la palabra presencia en el Antiguo Testamento. En la antigüedad, la palabra presencia en hebreo se llama Shekinah. Seguramente usted la ha oído hablar. La Shekinah de Dios. Cuando hablan de la Shekinah de Dios, están hablando de la presencia. Y la presencia en la Biblia la vamos a ver simbolizada también, por ejemplo, en lo que se dice el arca de Dios, simbolizaba la presencia. Pero en los tiempos de Moisés, la presencia de Dios era simbolizada por la nube. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que la nube se levantaba, que hacía el pueblo se levantaba, desarmaba las carpas, se hacía donde la nube iba, y lo que hacía, ellos también iban y hacían. La nube se detenía, ellos se detenían y acampaban, la nube se levantaba, ellos se levantaban y corrían. ¿Sí? Vemos diferentes elementos a lo largo de toda la historia representativos de la presencia de Dios, pero la palabra clave acá tiene que ver con Shekinah. La palabra en español, para la traducción en el hebreo, significa lo que irradia. El hebreo perfecto, la Shekinah, la palabra correcta, Shekinah, significa, la traducción, vuelvo a reiterar, en el castellano, en español, quiere decir lo que irradia, lo que tiene luz propia, pero alcanza a irradiar, a transmitir, a afectar a otras personas. Es derivado del verbo shakan o shachan, que significa morar o residir. La palabra morada, casa u hogar, la raíz de la palabra Shekinah tiene que ver también con morada. ¿Y esto qué nos da a entender? Que cuando la presencia de Dios viene sobre alguien, no viene solamente para visitar, no viene para hacer una visita de médico, vio que entra, revisa, sale y se va. No, viene para morar, viene para establecerse. Cuando Dios pensó en su presencia, en irradiar y derramar el Espíritu Santo a través de Cristo, del sacrificio de Cristo, no pensó que el Espíritu Santo solo pudiera hacer una visita en tu vida, sino que el deseo del corazón de Dios es de que la presencia permanezca sobre cada uno de nosotros hasta el día que el Señor nos levante en su gloria. Amén. A veces nosotros no vivenciamos la presencia del Espíritu, no la cuidamos, no la guardamos, no la protegemos, sino que, como dice el apóstol Pablo, no contristéis ¿a quién? ¿Que mora en dónde? Que mora en ustedes. ¿Qué quiere decir no contristar? No entristezcas. Quiere decir entonces de que depende de mí, no depende del pastor, no depende de Dios, no depende de Jesús, depende de mí en cuidar y proteger lo que Dios me ha dado. Al igual que los dones. Ayer hablamos de los dones, ¿no? Estábamos ministrando, hablando el jueves. Que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios te da no te lo quitan. Y así al igual con el Espíritu Santo. Y mírese usted, me miro yo mismo, hablo por mí, pero muchas veces yo no puedo decir que ando las 24 horas en el Espíritu. Yo no puedo decir. Guardo reservas, ¿no? A veces, ¿a cuánto se nos escapa la paloma? Y ahora voy a hacer otra pregunta. Y en tiempos de prueba y de dificultad y de presión, ¿a cuánto se nos escapa la paloma? La paloma y nos cuesta volver a recuperarla. A todos. El cóndor. Pasa así. Y justamente para tener la aprobación del inspector, tenemos todo, mire, para funcionar correctamente como Dios quiere, pero para tener la aprobación de Dios necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Viene la prueba. Mire, yo me acordaba de estos inspectores. Y dice, bueno, a ver, abran los tubos de oxígeno, y todos los médicos abriendo todo el sistema. Y, bueno, a ver, prende el sistema, bueno, a ver, prende, encienda tal cosa. Cuando estuvieron en esterilización, hay unos hornos tremendos en esterilización, y saben que esos hornos funcionan hasta más de 100 grados, 100 y pico grados, porque ahí las bacterias dicen que revientan. No tenemos a Miguel para preguntarle, pero
más de 100 grados, pocas bacterias resisten. Entonces, esterilización tiene que ver con eso. Bueno, para que eso funcione, tenía que probarse. Entonces hicieron prender todo el circuito. Y cuando vieron que dio resultado, entonces sí, que no había peligro, pasó por toda una evaluación, ahí aprobaron. ¿Y sabes qué? Muchas veces el Señor permite situaciones para ponerte el tilde de aprobado. Muchas veces hay situaciones que se desatan a tu alrededor para ver si mantienes la fe, si te guardás, si no despotricás, si no volvés hacia atrás, si no al menos te mantenés. Tu casa, si tu casa está edificada en la roca, no va a haber grandes pérdidas. Pero si tu casa está edificada en la arena, entonces sí. Y ahí nos damos cuenta cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba nos damos cuenta si hemos edificado, hemos invertido bien o mal el tiempo en la iglesia, en nuestra lectura, en nuestra oración. Oración no es solamente comunicarse con Dios. Tiene que haber un resultado de tu oración, un resultado de transformación. La vida cristiana no redunda solamente en la asistencia en los domingos, en los cultos de los jueves o la casa de oración o lo que sea. Eso no es toda tu vida cristiana. Si no hay un resultado favorable de eso, de nada te sirve. De nada sirve presentar un sermón, hablarle a alguien de Cristo. De nada sirve si no hay transformación, si no hay cambio en la vida, si no hay una evolución. ¿Y cómo me doy cuenta? Mire, no es simplemente aprenderse texto de memoria o dar una buena respuesta a alguien, ni siquiera llamar a otro arrepentimiento, porque aún también Dios usa a los impíos. Es una realidad. Dios muchas veces usa a los impíos, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque la iglesia hoy por hoy realmente no está en las condiciones que debiera de estar. Fíjese la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, esto lo hemos hablado muchas veces. Aún Pedro caminaba por la calle y la sombra de Pedro sanaba. Hoy la sombra de nadie sana. Muchos sanados al ponerse el sol. La iglesia caminaba, y hablo de la iglesia del libro de los Hechos, no solamente de Pedro, porque dice en el capítulo 5 que Dios se movía con gran poder y hacía milagros, prodigios y maravillas de la mano de los discípulos, de los apóstoles. Era la iglesia, no era fulanito ni era menganito. Entonces hay algo que no estamos alcanzando como iglesia de Cristo. Y no hablo solamente de esta, hablo de la iglesia universal, no la universal que usted ve en televisión. Trato de aclarar y a veces oscurezco. No la iglesia universal que usted ve en televisión, sino la iglesia de Cristo en el mundo, porque no está en el rango espiritual que debiera de estar. Nosotros tenemos que estar por la calle y en el nombre de Jesús, pum, la persona. Qué lindo, ¿no? Qué tremendo que sería eso. Qué tremendo. El libro de los Hechos, vivir hoy en el libro de los Hechos, ese tiempo. Amén. Por eso necesitamos la aprobación de Dios. Y a veces hay como una suerte de juego en nuestro interior, donde andamos un poquito en la carne y luego andamos un poquito en el espíritu. Y ya Dios en este tiempo está diciendo: iglesia, conviértete de todo corazón. Necesitamos vivir la Shekinah. Shekinah es morada. Jesús no viene para visitarte. Jesús no viene solamente para tocarte. Jesús viene para convivir. El Espíritu Santo quiere convivir con tu corazón en intimidad y permanecer. Hacer morada tiene que ver con algo ya establecido, no algo que visite y se va, no algo que es circunstancial, sino absolutamente estable. Amén. La presencia de Dios no es tampoco la manifestación de los dones, como decimos hace un rato. Dios da dones, nos da dones, pero eso no quiere decir de que la presencia de Dios esté en nosotros. ¿Sabía usted? La presencia de Dios tiene que ver con el respaldo y la aprobación de Dios sobre nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, todas las áreas de tu vida, gobernadas y dirigidas y sometidas al Señor. Eso tiene que ver con la aprobación.
la gente se ha acostumbrado a ver las manos de Dios, a ver el poder. Todos pedimos el poder de Dios, es una realidad. Queremos ver el poder de Dios. Queremos vivenciar el poder de Dios. Qué lindo que es cuando vos pones la mano sobre alguien que está enfermo y este se levanta. Qué lindo que es cuando hay un paralítico, alguien que está en minusvalidad y vos orás y hay un milagro creativo de parte de Dios, o extiende un miembro, o emploma una muela, o da vista al ciego. Yo creo que esto es lo que realmente todos queremos ver. Pero esto no es lo que Dios solamente quiere. Necesitamos la aprobación de Dios. No solamente buscar las manos de Dios, sino el rostro de Dios. Cuando buscamos el rostro de Dios, ¿qué tiene Dios en el rostro? Los ojos. Estamos buscando la aprobación. Queremos la aprobación de Dios. ¿Cuántos queremos ser aprobados? Moisés le dice, no me muevas de acá. Y eso equivale a decir, no quiero abrir otra vez el mar. No quiero que me uses. No quiero nada. Simplemente, si vos no estás conmigo, yo de acá no me muevo. Es que voy a decir, no hago más milagros. Si no tengo tu aprobación. Miren, hasta los brujos hacen milagros. Hasta los brujos hacen cosas sobrenaturales. Pero no se trata de eso. Se trata de la aprobación de Dios. La morada, la habitación, que cada uno de nosotros, Dios quiere hacer habitación y morada del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3 al 4, David, tiempos de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que conocía la profundidad del corazón de Dios, le dice, y traigamos el arca de Dios a nosotros. David había sido honrado por Dios, había sido elegido como rey, ¿sí? Y lo primero que hizo, la primera decisión, vamos a llamarlo así, gubernamental, la primera decisión de gobierno que toma David fue, traigamos el arca de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. Miren qué interesante. Tomemos el ejemplo de estos grandes hombres de Dios, que ellos priorizaban realmente la presencia. Lo primero que hizo David fue decir, traigamos el arca. Es importante, dice que aún en los tiempos de Saúl, del rey anterior, le habían entregado el arca, la habían robado a los filisteos y no la habían recuperado más. Parecía como si hubiese sido un amuleto, pero la importancia representativa del arca de Dios que simbolizaba la presencia. Sabiamente dijo, traigamos otra vez la presencia. Y ahí hubo una situación cuando ellos la traían, en donde fuerza de alguna manera a David a llevar el arca, no traerla a la ciudad de David, sino a llevarla a la casa de una familia. Y esto nos hace reflexionar en algo muy importante. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 13, dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. El versículo 14 dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Eso es aprobación de Dios en todo lo que vos tenés, en todo lo que posees, en todo lo que haces. Aprobación de Dios. Esto nos lleva a entender de que Dios es un Dios de intimidad. Cuando habla de familia, está hablando que Dios tiene un punto de inicio. ¿Amén? Dios tiene un punto de inicio. Dios es un Dios de intimidad. La familia representa la intimidad. Así como toca y transforma tu corazón, Dios quiere gobernar también en tu casa con los tuyos. El primer punto, por eso orábamos hace un ratito respecto a que el Señor haga morada, ¿no? En nuestra casa. En nuestra casa. Necesitamos la aprobación de Dios en nuestra casa. Yo quiero la aprobación de Dios. Y eso, el responsable, somos vos y soy yo. Que este año realmente podamos decirle, Señor, queremos tu presencia, queremos el arca, queremos el mover de tu espíritu en nuestra casa primero. Queremos tener mover en la iglesia, queremos tener mover en el barrio. El otro día hablaba con Emanuel, ¿no? Que me decía, tengo un hambre, una sed de ver
yo soy evangelista, siempre que hablamos con Mario también me dice lo mismo, el espíritu evangelista de ver al Señor tratar con el corazón de la gente, de los inconversos, y realmente gloria a Dios por esto. Pero ¿saben qué? Si ha de venir un avivamiento, el Señor va a comenzar por casa. Dios va a comenzar en tu familia, luego por vos y luego... ¿Por qué? Porque lo que tenemos necesita ser irradiado. Si no hay irradiación, la Shekinah es irradiar, es iluminar, es transmitir, es afectar a otros. Si no logramos esto, no lo vamos a poder lograr. Dios no va a hacer nada que no implique afectar a su iglesia primero. Amén. Así que si Dios va a hacer algo, seguramente va a usar a su iglesia. Por eso realmente oremos. Este es un año, va a ser un año donde vamos a estar orando por nuestra familia, es decir, tu intimidad, tu marido, tu esposa, tus hijos. Necesitamos que ellos se vuelvan a Dios. Necesitamos que cuando te golpeen la puerta y alguien, un vecino, un incrédulo entre a tu casa, acá se respira algo diferente, no es Glade, no es Glade, es algo diferente, que respiren a Dios. Glade es el desodorante, ¿no? Se entiende. Glade. El medio que yo conozco. Iba a decir perfumol, pero ese es muy viejo. ¿Se entiende? Que podamos respirar a Dios en nuestros hogares. Y esto pasa. ¿O acaso el día que te convertiste no hubo nadie que te dijo, che, está distinto, está diferente? ¿Por qué? Porque esa es la Shekinah de Dios. Dios estaba haciendo morada. ¿Y qué nos pasó después? Que perdimos esa irradiación. ¿Qué nos pasó después? Que la gente nunca más nos volvió a decir está distinto, está diferente. Tenemos que entender de que algo se ha hecho religioso tal vez en nosotros. Tal vez no nos dimos cuenta y en vez de ganar comenzamos a perder. Tal vez no nos dimos cuenta y ese espíritu que moraba en nosotros por algún lugar se nos ha fugado. Tenemos que volver a recuperar esa presencia de Dios. Amén. Moisés nos habla, nuevamente repito, la aprobación de Dios. Necesitamos la aprobación de Dios sobre nuestra vida. Esa persona representa a Moisés, esa persona que necesita moverse y caminar bajo la aprobación de Dios. Y tal vez David, podríamos decir, es aquella persona que quiere afectar a su familia, que quiere afectar a su hogar, que necesita la aprobación de Dios en la familia. Amén. En el hogar. Este año sea un año donde puedas estar llevando la presencia de Dios a tu hogar. ¿Y cómo la llevamos? ¿Cómo imagina usted que puede llevar la presencia de Dios? ¿Cómo lo imagina usted? Tal vez usted puede llevarse la cruz. Se la lleva uno, como hacen los católicos, se la lleva un mes en su casa, después el otro. No es eso. No es eso. No es eso. Es sembrar la buena semilla. Es orar por tus hijos, es orar por tu esposa. Es declarar sobre ellos lo mejor. Es demostrarle con actitud a tus hijos que realmente hay una transformación, hay un cambio. Es realmente ser un pacificador. Ayer hablábamos con Mario y Mario me recordaba, bienaventurados los pacificadores. Mario era, Mateo, bienaventurados los pacificadores porque ellos heredarán, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios, tremendo. Verán a Dios. Aprobación de Dios. Que puedas poner paz, ser un elemento pacificador. Aunque todo se dé vuelta, vos te parás en firmeza. Aunque todos te agredan en el trabajo, vos te parás en tus convicciones. No sos un estúpido, no sos una estúpida, perdón la expresión. A veces nos sentimos así. Nos sentimos minusválidos porque no nos involucran y vos no te involucrás. Claro, es que vos tenés que responder a tus convicciones. Los otros responden al espíritu del mundo, pero vos no lo hagas. No te dejes torcer el brazo. Porque ahí es donde perdemos la aprobación de Dios. Dejá que ellos hagan lo que ellos quieran, vos mantenete firme. Yo recuerdo que en el otro trabajo, en el otro físicamente, ¿no? Estaba ya en Puerto Madero, creo que es 2 o 3 de agosto, de difunta Correa. Bueno, en agosto, ¿no? El 2, el 3, que te dan ruda con... No, 2 o 3 de agosto. Sí, está alcohol con ruda adentro.
grapa con ruda. Bueno, no sé si el 2 o el 3 de agosto, yo me acuerdo porque el cumpleaños de mi hermana. Y vos podés creer que eran todos los 2 o 3 de agosto aparecía el hombre de limpieza, se traía como 7 o 8 botellas y maldecía a todos los 7 pisos del edificio de Galeno. Todos eran maldecidos. Siempre, ¿cómo podemos hacer esto? Gente que hablaba de Dios y que, bueno, piquitis para adentro, bueno, por favor, si esto venga agosto, como hace frío, ¿no? Pues sí, bueno, pero algunos pueden decir, bueno, esto es grapa con un yuyito adentro. Bueno, pero estaba consagrado. Y a propósito, esta agua está para tomar, pero no porque hacemos como la Iglesia Universal, para que no piensen mal. Por ahí ven el vaso de agua y dice, esto es porque a veces uno se le empasta la boca y toma un poquito de agua, pero simplemente para refrescarnos. ¿Se entiende? No es alcohol con un yuyito adentro, no, porque hay algo detrás de eso. Entonces hay gente que lo toma en inocencia, y aún en inocencia, dice, si no, la Biblia no diría que no tomemos alimentos, si bien todo está santificado por el Señor, pero aquello que está consagrado a los ídolos, bueno, tengamos reserva, está consagrado, no es para nosotros. ¿Sí? Acá no se trata tampoco bueno, pero se entendió esto, ¿no? Le convidaba a todo el mundo y yo me guardo, yo no tomo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis convicciones. Pero es grapa con, dale, qué sé yo, que esto, no. Mi respuesta era, yo no participo de esto. Yo no participo, yo me guardo. Así durante unos años. ¿Vos podés creer que este hombre se jubiló? Se jubiló a los 4 o 5 años. Siguió viniendo. El 2 o 3 de agosto veníamos las bolsas, aún habiéndose ido de jubilado, todos los 3 de agosto venía con las botellas y uno por uno repartía la oración. Señor, ¿cómo puede ser esto? Avergonzar a esta gente. Entonces, a veces nos sentimos presionados por el medio, a veces nos sentimos presionados o avergonzados porque todos lo hacen y yo no lo hago. Bueno, yo quiero decirte esto: más vale tener la aprobación de Dios y no tener la aprobación del hombre. Aunque el hombre te injurie, aunque el hombre te... Bueno, nosotros necesitamos, vos necesitas la aprobación de Dios. Amén. Amén, por ahí estamos de acuerdo. Y vamos a ver los resultados, porque esto trae resultados. Ahora lo vas a ver. Anotate 1 de Crónicas 17, 4, 10. Vamos a leerlo porque es importante. Vamos a leerlo. 1 de Crónicas. Y ya cierro con esto. 1 de Crónicas, sí, es importante. Capítulo 17. Versículo 4. Miren, muchas veces hemos predicado y hemos hablado de que el deseo y el anhelo de David, ¿sabe cuál era? Levantarle casa a Dios, hacerle casa, hacerle un templo para que Dios habite. David fue un gran hombre de Dios. Y el deseo del corazón de él era construir un templo, hacerle casa, una casa física, porque Dios hasta ese tiempo, es decir, el arca estaba en tiendas, eran tabernáculos, eran tiendas, pero él tenía la idea de hacer un templo, un gran templo que literalmente él no lo pudo hacer, sencillamente porque Dios se lo dijo. Yo muchas veces leía este pasaje y digo, qué cosa, qué final tan tremendo, porque de alguna manera David, hablando del rey David como persona, no fue el mejor rey. Si vos lees la vida de David, ¿cuántos leyeron la vida de David? No fue el mejor rey porque tuvo muchos errores. Como padre no fue el mejor padre porque tuvo muchos errores. Como marido no fue el mejor marido, se mandó muchas macanas. Y aún como siervo de Dios, digamos que hubieron algunos otros tal vez
más intachables que él. Pero entonces, ¿cuál era la virtud de David? Y la virtud que Dios honraba era que, porque Dios decía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es que él tenía tal vez una única virtud, de reconocer sus propios errores, de humillarse, de pedir perdón, de mirarse a sí mismo y no mirar a los demás. Esa tal vez sería la única virtud de David. Pero como ser humano se mandó tantas macanas. Y esto está bueno porque a veces, viste, lees la vida de un santo, lees la vida de alguien, de un siervo de Dios, y decís, yo hasta acá no alcanzo, te sentís tan lejos, ¿no es cierto? Pero eso habla de un David que tenía un corazón conforme al de nosotros. Pero sí, lo que podemos aprender de él es que tenemos que aprender a humillarnos y aprender a reconocer nuestros errores. Eso es lo que nos hace grandes delante de Dios. Eso es lo que hace que Dios se compadezca y tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Un corazón humilde, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere decir? Que un corazón contrito y humillado tiene la aprobación de Dios. Y vos y yo necesitamos vivir bajo la aprobación de Dios. Quiere decir entonces que no importa que nos equivoquemos, nos podemos equivocar, pero si estamos realmente decididos a arrepentirnos, Dios nos va a perdonar. Y esto no se trata de pecar, con conocimiento, porque hay muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta, muchas cosas que erramos. La Biblia en ningún lado nos promete que nunca más nos vamos a equivocar, por el contrario. Siempre estamos expuestos, siempre hay algo de lo cual seguramente nos vamos a tener que arrepentir, pero lo bueno es de que creemos y tenemos un Dios de misericordia, que siempre que vos te arrepientas, que siempre que vos reconozcas tu error, Dios te va a perdonar y va a poner su mano sobre tu vida. Amén. Ese es el Dios con quien contamos. El punto es que David tenía en su corazón levantarle un templo a Dios. Y yo cuando leía, les decía este texto, digo, qué lástima que él no pudo completar su sueño, pero nunca había reparado en lo que dice después la palabra. Miren, dice capítulo, decíamos 17, ahí en el versículo 4, dice, ve y di a mi siervo David, a David mi siervo, perdón, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Fíjense, si usted tiene un deseo, un anhelo, y Dios viene y te dice, flaco, no lo vas a poder cumplir. Esto que vos me estás pidiendo, yo, ya, la verdad que no es para vos. ¿Cómo te sentirías vos? Realmente desahuciado. Digo, si no, porque David lo hacía con todo su... ¿Cuántos tenemos deseos y anhelos de hacer cosas para Dios? Porque a veces nosotros tenemos lamentablemente esa manera de demostrar nuestro amor haciendo cosas. Y a Dios no necesitas demostrarle absolutamente nada. No necesitas demostrarle tu amor haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Él ya conoce tu corazón. Y si quieres demostrarle a Dios y hacer algo, humillate y deja que Él gobierne tu vida para que puedas tener la aprobación de Dios. Dios busca corazones aprobados. Ese es el punto donde quiero llevarte. El anhelo de David era levantar un templo. Y Dios le dice, flaco, parafraseando un poquitito, este proyecto, lamentablemente, yo te aprobé un montón, pero este proyecto no te lo voy a poder aprobar. Pero Dios guardaba una as en la manga. Había algo para David que Dios tenía guardado que David no sabía. Entonces, dice más adelante, en el versículo 25, porque tú, Dios mío, revelaste... el versículo, estamos en el versículo 4, ¿verdad? Ahí estamos. Dice el versículo 5, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda, de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. ¿Me seguís? Amén. Ahí en el versículo 6. Quiero que leas, quiero que mires. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificas casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo, escuche lo que dice el versículo 7, por tanto ahora dirás a mi siervo David,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse a los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Oiga, había una sorpresa para David. Dios le dijo: flaco, acá no está, este proyecto no te lo apruebo, pero ¿sabes qué? Yo te voy a edificar casa a vos. Yo te voy a premiar a vos. ¿Está entendiendo usted los resultados de un corazón aprobado? De un corazón que se humilla. ¿Está entendiendo cuál es el secreto de llevar la presencia de Dios en nuestro hogar? De tener nuestro hogar aprobado por Dios. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. A uno de entre tus hijos afirmaré su reino, y me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Mire lo que es un corazón aprobado por Dios. Y sabemos que del linaje de David, ¿quién salió? Cristo, Jesús. Qué bueno que es tener nuestra casa aprobada. Qué bueno que es pasar la prueba. Qué bueno que es mantener nuestras convicciones. Porque cuando tenés la aprobación de Dios, algo sucede en la línea del tiempo. Yo entiendo que cada vez que cierro mi boca y dejo que Dios tome autoridad y gobierne mi vida, yo sé y yo entiendo que cuando estoy en medio de la prueba y someto mi espíritu, mi carne, mi cuerpo a las convicciones, yo sé que estoy dejando herencia a mis hijos. Porque cuando vos no negás a Dios, porque cuando vos no te quejás como el pueblo de Israel, que se quejaba y por quejarse no pudo tomar la tierra en el tiempo determinado por Dios, cuando vos sometés tus ideas, tus pensamientos, tu furia, tu ira, y dejás que Dios te transforme y te trate, estás labrando una herencia para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para tu descendencia. Así lo dice la palabra de Dios. Y serán bendecidas hasta 1000 generaciones. Quiere decir que los beneficios no los recoges vos. Vos pagás el precio y los demás recogen lo sembrado por vos. ¿Se entiende? Yo quiero pasar por la prueba. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por pruebas muy, pero muy tremendas, muy duras, muy difíciles. Por eso mi invitación hoy es a pasar la prueba, pero pasar la prueba cantándole a Dios. Pasar la prueba gozándote en su espíritu. Pasar la prueba alabando al Señor, no negándolo. Pasar la prueba danzando. Pasar la prueba sin queja. Pasar la prueba sin dolor, sea lo que fuere, sea de enfermedad, sea de problema familiar, sea lo que sea. Porque cuando vos te callás la boca y sometés tu espíritu, estás labrando tu herencia. Esa misma fe que habitó en tu abuela, en tu madre y ahora habita en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Había una herencia, una línea hereditaria. Comenzó en la abuela. Hasta 1000 generaciones. ¿Se entiende esto? La aprobación de Dios. Yo necesito la aprobación de Dios. ¿Sabes por qué Jesús fue tentado en el desierto? No en vano, comenzando el ministerio.
Dice que fue llevado por el Espíritu. Eso es muy interesante. Muy interesante. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Mirá vos. Dios permitió que fuera tentado. Era propósito de Dios que él entrara al desierto y fuera tentado por Satanás. Hay permiso de Dios. Hay permiso de Dios. De la misma manera que Dios permitió sobre la vida de Job. Hay cosas que vos y yo no entendemos, que están en el corazón de Dios y que no lo vamos a entender. Solo pertenece al secreto del corazón de Dios. Pero hay cosas que Dios aprueba, permite, para saber lo que hay en tu corazón y en mi corazón en el momento de la prueba. Ahora, la Biblia dice que Dios no va a permitir nada de lo cual vos y yo no podamos soportar, porque la gloria se lo lleva siempre Él. Así que si hoy estás pasando por una prueba y Dios conoce la dificultad, Él te va a dar la provisión, la fuerza, te va a dar la entereza, te va a dar la sabiduría para que puedas resistir. Y una vez resistir la tentación, entonces Dios te dice: este es mi hijo amado, mi hija amada, que sufrió, que padeció y en quien tengo complacencia. Amén. Ponete en pie un segundito. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Si podés leerlo en tu casa. Lucas capítulo 4 habla de esto, de Jesús. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí fue tentado. Y lo lindo que dice que entró por invitación del Espíritu, entró por la guía del Espíritu, pero dice al final del relato que salió, pero no salió. Porque salió con el poder de Dios. El poder de Dios estaba en él. ¿Sabes por qué? Porque tuvo la aprobación del Padre. ¿Cómo estás pasando la prueba? ¿Cómo estás pasando el mientras tanto? ¿Te estás quejando? Bueno, eso es lo natural. El mundo también se queja. ¿Por qué no haces un paso a lo sobrenatural? ¿Por qué no empezás a cambiar tu día? ¿Por qué no empezás a cambiar y a transformar el ambiente de tu hogar? Porque cuando maldecimos algo pasa. Cuando despotricamos, insultamos y estamos de mal humor, algo pasa en el ambiente. Algo sucede. Algo llamamos con las malas palabras, con las malas actitudes. Algo viene. ¿Viste? Cuando entras a un lugar y dices: acá, ¿qué pasa? El aire se corta con una cuchilla. Es porque estamos llamando cosas que no son adecuadas. ¿Por qué no transformás tu hogar bendiciendo lo que está maldito? ¿Por qué no somos luz en medio de las tinieblas? ¿Por qué no nos convertimos de todo nuestro corazón? Y dejamos la queja, dejamos el regaño y nos paramos bien firmes en las convicciones en la voluntad de Dios. Amén. Dios sabe lo que está pasando. Pero yo anhelo el día de encontrarme con el Señor y que diga: bien, siervo fiel, has hecho lo correcto. Sueño con ese tilde, esa aprobación. Cerrá tus ojos un momento. Señor, necesitamos tu aprobación. Necesitamos tu respaldo, porque sin tu respaldo podemos tener dones, carismas, podemos aún enseñar, pero si no estamos en el espíritu correcto, si tu presencia no nos acompaña, Señor, no podemos hacer nada más. Es un desastre en nuestra vida. Hoy queremos priorizar lo que vos priorizaste. Y así como decía David: si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me muevas de aquí. Si tu presencia no va a respaldar lo que digo, no quiero hablar con nadie. Si tu presencia no va a respaldar lo que veo, Señor, no quiero ver, ayúdanos, Señor. Pedile en este momento a Jesús. Decirle: Señor, santifica mis ojos, santifica mis manos, santifica mi mente, mis ideas, mis proyectos, mis anhelos.
Señor, necesito tu aprobación. Mayormente nosotros los seres humanos tenemos problemas con lo que pensamos. ¿Te imaginas si hubiera un cartel luminoso en tu pecho que reflejara todos tus pensamientos? Qué tremendo sería, ¿no? Señor, santifica nuestras ideas, nuestros pensamientos. Que lo que vemos por fuera sea el reflejo de lo que sentimos dentro. En amor, en verdad, en misericordia. Para con todos y aún con nosotros mismos. Lushita, lama, canta, labacay. Señor, enséñanos. Queremos tener tu aprobación como siervos, como hermanos, como esposas, como esposos, como hijos. Queremos tener tu aprobación. Queremos llevar tu presencia, Señor, a nuestro hogar. Ayúdanos a poder plantar tu presencia. Enséñanos a poder orar cada mañana, Señor, a bendecir a nuestros hijos, aunque hagan lo contrario, aunque anden tal vez por otros caminos, Señor, pero ser persistentes, a no flaquear nuestra oración, interceder por ellos. De esta manera estamos trayendo el arca a nuestra casa. Señor, para que tú bendigas, necesitamos toda tu aprobación en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, Jesús. Señor, yo oro por los matrimonios ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por las familias. Porque hay muchas familias, Señor, que están sin arca. No hay bendición, todo es conflicto, todo es desilusión, no hay futuro, no hay proyecto, no hay alegría, no hay paz en los hogares. Señor, yo te pido en especial manera, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, ahora, yo quiero que levantes tus manos y que todos juntos podamos orar por nuestros hogares nuevamente, otra vez. Que sea un lugar de transformación, un lugar donde comiencen a suceder milagros, prodigios y maravillas. Hoy vemos tantos hogares aún separados por tu iglesia, Señor, por cosas, por corrientes, por costumbres, por situaciones religiosas que hacen que tu mismo reino se divida. Señor, no queremos esto. Queremos la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, por eso en el nombre de Jesús yo tomo autoridad ahora sobre todo principado, sobre todo gobernador de las tinieblas, aquel que viene a dividir, aquel que viene a perturbar, aquel que viene a restar, a separar, aquel que viene a ofender, en el nombre de Jesús, aquel que trae violencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato ese espíritu ahora, lo reprendo y lo echo fuera de los hogares, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, ahora, Señor, tu palabra dice que la fe que has puesto en nuestro corazón, la fe por la cual tú has pagado para nosotros, dice la palabra que pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Señor, danos esa autoridad de poder levantarnos como guerreros, como defensores de nuestros hogares, y poner en fuga todo ejército que se levanta en nuestra contra, en contra de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Danos esa fe, Señor, que agrada a tu corazón, porque necesitamos tener la aprobación tuya, Señor. Vuelve a la senda aquellos que se han corrido. Vuelve a la senda, Señor, aquellos que se han corrido del ministerio, del ejercicio de la fe, de la autoridad. Ahora, Señor, siento que hay personas que han dejado de hacer lo que hacían, de interceder, de orar. Han abandonado el campo de batalla, han flaqueado la fe, se han retirado, porque antes lo hacías con autoridad, con fe, con convicción. Y ahora tal vez la lucha es tan grande, tal vez la presión es tan grande, que te mirás a vos misma y decís: no tengo la fuerza, no tengo la entereza, no tengo... Y no lo haces. Pero tengo una buena noticia que darte. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús te vas a levantar con más fuerzas de las cuales caíste.
En el nombre de Jesús quiero decirte que estás diseñado, que estás diseñada no para caer y perecer, sino tal vez para caer, pero te levantarás y aún con más fuerza, porque así somos los hijos de Dios. El diseño de Dios para cada uno de nosotros tal vez sea tropezar y caer, pero es levantarnos con mayor autoridad y mayor poder. Necesitamos esa aprobación, Señor. Si has abandonado el ejercicio de la fe y la autoridad, decirle: Señor, me vuelvo ahora en el nombre de Jesús. Retomo ahora ese camino que dejé. Vuelvo ahora a esa senda, me pongo en la brecha. Tomo la autoridad que tal vez por flaquezas abandoné. Como dueño del hogar, como dueña del hogar, en el nombre de Jesús, como defensora de mis hijos, en el nombre de Jesús lo tomo, Señor. Lo tomo, Jesús. Como ayuda idónea de mi marido, como sacerdote de mi esposa, lo tomo ahora, Jesús. Como sacerdote de mi hijo, Señor, lo tomo ahora. Lo tomo ahora. Vuelvo. En el nombre de Jesús, porque necesitamos tu aprobación, Señor. Necesitamos. Aleluya. Aleluya. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Levanta tus manos y decirle: quiero llenar, quiero llenar, quiero